El sonido de los tacones de Verónica resonó con impaciencia en la alfombra del elegante despacho. De un golpe seco, dejó caer un expediente sobre el escritorio, su expresión reflejando una mezcla de incredulidad y frustración. «No puedo creer que me hagas entrevistar a esta», exclamó, cruzando los brazos con evidente descontento. «Mírala, Gabriel. Es la candidata número 17 de hoy y, sinceramente, la menos presentable de todas». Gabriel Torres, director de Recursos Humanos de Empresas Montero, respiró hondo, esforzándose por mantener la calma ante la actitud de su asistente. Estaba acostumbrado a los comentarios mordaces de Verónica, pero esta vez no tenía paciencia para sus prejuicios. «El señor Montero fue muy claro», respondió con un tono neutro, aunque su mandíbula se tensó ligeramente. «Debemos entrevistar a todos los candidatos que cumplan con la formación requerida, sin excepciones». Verónica soltó un bufido de impaciencia y bajó la voz, inclinándose hacia Gabriel como si fuera a revelar un secreto conspirativo. «Vamos, Gabriel, sabes tan bien como yo que la imagen es importante en esta empresa. ¿Te imaginas a esta chica representando a Montero en reuniones de alto nivel?» Gabriel se negó a seguir su mirada, pero sintió la necesidad de comprobarlo por sí mismo. Dirigió una rápida ojeada a la sala de espera, donde una joven de unos 26 años permanecía sentada con la espalda recta y las manos apoyadas con elegancia en su regazo. A primera vista, Carmen Ruiz no encajaba en la estética de Empresas Montero. Su rostro presentaba cicatrices pronunciadas en la mejilla izquierda y un lunar oscuro que se extendía por parte de su frente. Llevaba gafas gruesas y anticuadas, y su cabello, apagado y sin forma, parecía no haber visto un estilista en años. «Tiene doble titulación en Administración de Empresas y Finanzas, con honores», leyó Gabriel en voz alta, ignorando la mirada de desaprobación de Verónica. «Además, habla 4 idiomas y tiene experiencia en consultoría internacional». Verónica resopló con fastidio. «Eso no importa, ningún cliente va a querer tratar con ella. Montero necesita una asistente ejecutiva que proyecte la imagen de la empresa. Debe acompañarlo a cenas de negocios, a eventos internacionales. ¿Te imaginas la impresión que daría?» Gabriel cerró el expediente con un chasquido seco y se levantó de su silla, cansado de la superficialidad de su asistente. «Voy a entrevistarla», declaró con firmeza, clavando su mirada en Verónica. «Y lo haré, sin prejuicios. Si tiene las capacidades necesarias para el puesto, la recomendaré al señor Montero. Punto final». Verónica cruzó los brazos, su expresión reflejando su desaprobación absoluta. «Como quieras», cedió finalmente. «Pero cuando Alejandro Montero la vea y se pregunte cómo permitimos que llegara tan lejos en el proceso, le diré exactamente quién insistió en ignorar lo obvio». Gabriel la ignoró y se dirigió hacia la sala de espera. Al abrir la puerta, notó cómo Carmen se tensaba. No era la primera vez que recibía miradas de juicio. «Señorita Ruiz», dijo con profesionalismo, extendiendo la mano. «Soy Gabriel Torres, director de Recursos Humanos. Pase, por favor». Carmen se levantó con gracia sorprendente y estrechó su mano con firmeza. «Gracias por recibirme, señor Torres», respondió con una voz melodiosa y educada que contrastaba con su apariencia. «Aprecio mucho la oportunidad». Gabriel la condujo a su oficina, consciente de las miradas furtivas, cuchicheos apenas disimulados en el pasillo. Cerró la puerta tras ellos y le indicó con un gesto que tomara asiento. «He revisado su currículum y es realmente impresionante», dijo mientras hojeaba nuevamente sus documentos. «Me gustaría que me contara más sobre su experiencia en consultora global». Carmen respiró profundamente antes de responder. Sabía que, más allá de sus calificaciones, lo que realmente estaba siendo evaluado en ese momento era algo que ningún diploma podía borrar: su apariencia.
Trabajé en consultora global durante 3 años como analista financiera. Comenzó con una articulación perfecta. Participé en proyectos internacionales para clientes en Europa y Asia, lo que me permitió desarrollar no solo mis habilidades técnicas, sino también mi capacidad para adaptarme a diferentes entornos culturales. A medida que la entrevista avanzaba, Gabriel quedaba cada vez más impresionado. Carmen no solo respondía con inteligencia y precisión, sino que mostraba una comprensión profunda del negocio y una capacidad analítica excepcional. Era, sin duda, la candidata más cualificada que había entrevistado ese día. Cuando estaban por concluir, Gabriel no pudo evitar hacer la pregunta que flotaba en el ambiente. Debo ser franco, señorita Ruiz. El puesto de asistente ejecutiva del presidente implica una gran visibilidad. La persona seleccionada acompañará al señor Montero a reuniones con clientes, eventos sociales, viajes. ¿Cómo se siente respecto a ese aspecto? ¿Del trabajo? Una sombra de resignación cruzó brevemente el rostro de Carmen, pero fue reemplazada rápidamente por una expresión serena. «Aprecio su franqueza, señor Torres», respondió con dignidad. «He vivido toda mi vida con esta apariencia. Nací con una malformación facial que se complicó tras un accidente en mi adolescencia. He aprendido que mi valor no está en mi rostro, sino en mi mente y en mi trabajo». Hizo una pausa antes de continuar, con un tono firme pero sin resentimiento. «Sé que seré juzgada como lo he sido en cada entrevista a la que he asistido en los últimos meses, pero también sé que puedo aportar un valor excepcional a quien decida mirar más allá de lo superficial». Gabriel sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por la fortaleza de esta mujer y vergüenza por haber dudado siquiera un instante de su idoneidad debido a su apariencia. «Le agradezco su honestidad», dijo finalmente. «Trasladaré mi evaluación al comité de selección y al señor Montero. Personalmente le informaremos de nuestra decisión en los próximos días». Cuando Carmen se marchó, Gabriel permaneció en su oficina reflexionando. Sabía que recomendar a Carmen significaría enfrentarse no solo a Verónica, sino probablemente a todo el departamento e incluso a algunos directivos. Pero también sabía que era lo correcto. Al final del día, con todas las entrevistas concluidas, Gabriel preparó su informe para Alejandro Montero. Contra todo y todas las presiones, colocó a Carmen Ruiz en el primer lugar de su lista de recomendaciones. La noche caía sobre la ciudad, iluminada por el reflejo de los rascacielos que rodeaban la torre de Empresas Montero. En el piso 50, Alejandro Montero observaba el horizonte desde su oficina de amplios ventanales. Su silueta imponente y vestida con un traje impecable se recortaba contra el resplandor de las luces urbanas. Era un hombre que rara vez dejaba traslucir sus emociones. A sus 45 años, había construido un imperio empresarial basado en la eficiencia y el control absoluto. En los círculos corporativos lo llamaban el calculador, no solo por su frialdad estratégica, sino por su capacidad de tomar decisiones basadas en datos, sin dejarse influenciar por factores externos. El intercomunicador de su escritorio vibró suavemente, rompiendo el silencio de la oficina. «Señor Montero, Gabriel Torres está aquí con los resultados del proceso de selección». Alejandro apartó la mirada del horizonte y se giró con calma. «Que pase». Gabriel entró con una tablet en la mano. Su expresión denotaba una mezcla de confianza y precaución. Llevaba 5 años trabajando para Montero y sabía que su jefe apreciaba la honestidad y la eficiencia por encima de todo. Sin embargo, eso no disminuía la intimidación que sentía cada vez que debía presentar recomendaciones cruciales. «Buenas noches, señor Torres. Dime que has encontrado un candidato adecuado». «En realidad, he encontrado a la candidata más cualificada para el puesto». Gabriel extendió la tablet y Alejandro
Deslizó los dedos sobre la pantalla, revisando la información del primer nombre en la lista, Carmen Ruiz. La fotografía de la candidata apareció en pantalla. Alejandro observó la imagen con detenimiento. No reaccionó de inmediato. Su rostro permaneció impasible mientras repasaba cada línea del currículum. Doble titulación con honores, experiencia internacional, dominio de 4 idiomas, excelentes referencias, interesante elección. El tono de su voz no revelaba nada. El tipo de imagen que normalmente se asocia con las corporaciones de nuestro nivel. Gabriel, anticipando la objeción, se preparó para defender su recomendación. Señor, soy consciente de que su apariencia no es convencional, pero sus capacidades superan ampliamente las de cualquier otro candidato. Creo firmemente que sería un error descartar un talento así por factores superficiales. Hubo un largo silencio. Alejandro dejó la tablet sobre el escritorio, entrelazando los dedos sobre la superficie y pulida de caoba. ¿Sabes por qué me llaman el calculador, Torres? Gabriel enderezó la espalda. Por su capacidad para tomar decisiones basadas en datos y lógica, sin dejarse influenciar por factores emocionales. Alejandro esbozó una leve sonrisa. Exacto. Y lo que la mayoría no entiende es que los prejuicios son precisamente uno de esos factores emocionales que nublan el juicio. Gabriel contuvo el aliento. Contrataré a la señorita Ruiz. Gabriel no pudo evitar mostrar su sorpresa. Había esperado un largo debate, quizás la necesidad de más argumentos, pero Montero ya había tomado su decisión. ¿Desea ver a los otros candidatos antes de tomar una determinación final? No será necesario, respondió Alejandro, tomando nuevamente la tablet. Confío en tu criterio. Si dices que es la mejor, es la mejor. El aspecto físico no genera beneficios ni soluciona problemas. Solo me interesa su capacidad intelectual. Gabriel asintió con profesionalismo, aunque internamente estaba impresionado por la rapidez con la que Montero había tomado su decisión. Organiza una reunión con ella para mañana a primera hora. Por supuesto, señor. Cuando Gabriel salió de la oficina, se encontró con Verónica en el pasillo, esperándolo con los brazos cruzados y una expresión inquisitiva. ¿Y bien?, preguntó con una sonrisa de suficiencia. Supongo que Montero la descartó en cuanto vio su foto. Gabriel la miró seriamente. El señor Montero la ha contratado. Empieza mañana. La expresión de Verónica fue un poema de incredulidad y horror. ¡Imposible! ¿Estás bromeando? No. Y quiero que prepares todo para que Carmen Ruiz tenga acceso a los sistemas y la documentación necesaria para comenzar su trabajo. Verónica tardó unos segundos en reaccionar. Alejandro Montero, el hombre más exigente y perfeccionista de la ciudad, va a tener a esa mujer como su asistente personal. Esto es absurdo. Lo absurdo es juzgar el valor profesional de alguien por su apariencia, respondió Gabriel secamente, dándose la vuelta y dejándola allí, murmurando su descontento. Mientras caminaba por el pasillo, Gabriel no podía evitar preguntarse por qué Alejandro había tomado su decisión tan rápido. No era un hombre que ofreciera oportunidades por simple generosidad. Siempre había una razón calculada detrás de cada acción suya. Un eco del pasado. Esa noche, en la soledad de su lujoso penthouse, Alejandro Montero contemplaba la pantalla de su tablet, observando nuevamente la fotografía de Carmen Ruiz. Su expresión, normalmente impenetrable, mostraba una mezcla de emociones que nadie en su empresa habría reconocido. Nostalgia, dolor y algo parecido a la esperanza. Se levantó lentamente y caminó hasta una estantería donde reposaba una única fotografía enmarcada. En la imagen, una mujer de extraordinaria belleza sonreía junto a un Alejandro mucho más joven. Sus rasgos eran elegantes, su mirada cálida y llena de vida. Pocos sabían que esa mujer, Elena, había sido su esposa, y aún menos
Una hermana que Elena tenía Isabel Montero. Isabel, quien había sobrevivido al mismo accidente que le arrebató la vida a su hermana. Isabel, quien llevaba 15 años recluida en la mansión familiar, incapaz de enfrentarse al mundo desde que su rostro quedó marcado por cicatrices similares a las de Carmen Ruiz. Alejandro cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de los recuerdos. Durante años, había intentado convencer a Isabel de que su valor no estaba en su apariencia, de que la vida seguía, de que aún podía aportar al mundo. Pero cada intento había sido en vano. Quizás, pensó Alejandro, el ejemplo de Carmen Ruiz lograría lo que sus palabras no habían conseguido en todos estos años. Tomó su teléfono y marcó un número que pocas veces usaba durante los días laborales. «Isabel, soy yo». Un silencio breve antes de que una voz suave pero apagada respondiera al otro lado. «Hola, Alejandro. ¿Cómo estás hoy?» «Como siempre. Los médicos dicen que físicamente estoy bien, pero ya sabes cómo me siento realmente». Alejandro miró nuevamente la foto de Elena, su esposa, y sintió una punzada de tristeza. «Hoy he contratado a alguien, una mujer brillante, con un currículum impresionante. Será mi nueva asistente ejecutiva. Me alegro por ti». «Lo extraordinario, Isabel, es que tiene cicatrices faciales severas». Silencio. «¿Por qué me cuentas esto, Alejandro?» Él sonrió levemente. «Porque creo que te interesaría saber que hay personas que no dejan que sus cicatrices definan quiénes son». El sol apenas despuntaba cuando Carmen Ruiz se detuvo frente a la imponente torre de Empresas Montero. El edificio, un rascacielos de cristal y acero, se erguía majestuoso en el corazón financiero de la ciudad, reflejando el amanecer en sus amplios ventanales. Carmen respiró hondo, sintiendo la tensión acumulada en sus hombros. Sabía que este no sería un día fácil. El puesto de asistente ejecutiva del presidente no era solo un trabajo, era una posición de alta visibilidad dentro de una de las empresas más prestigiosas del país, y ella, con su rostro marcado por cicatrices y una historia de rechazos recientes, estaba a punto de entrar en un mundo donde la imagen lo era todo. Pero no iba a retroceder. Con paso firme, cruzó las puertas de vidrio y se dirigió a la recepción. Carmen Ruiz. Primer día de trabajo. La recepcionista, una mujer elegantemente vestida, levantó la vista y tardó un par de segundos en responder, claramente sorprendida. «Bienvenida, señorita Ruiz. El señor Torres la espera en el piso ejecutivo». Un guarda de seguridad le indicó el camino hacia los ascensores privados. Mientras ascendía, Carmen se miró en el reflejo del acero pulido. Vestía un traje sastre azul marino, sobrio pero profesional, y llevaba el cabello recogido en un moño sencillo. Sabía que su apariencia era diferente a la de otras ejecutivas de la empresa, pero su objetivo no era encajar, sino demostrar su capacidad. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, Gabriel Torres la recibió con una leve sonrisa. «Bienvenida, Carmen». «Gracias, señor Torres». Gabriel le hizo un gesto para que lo siguiera. «Antes de empezar, quiero que sepas que Alejandro Montero es un hombre extremadamente exigente, pero también justo. No espera perfección inmediata, pero sí espera que aprendas rápido». «Entendido. Verónica te mostrará tu espacio de trabajo y te explicará las funciones básicas». Carmen asintió. Gabriel hizo una pausa, como si estuviera por añadir algo más, pero se limitó a decir: «Buena suerte». Las miradas en los pasillos. El piso ejecutivo era amplio y luminoso, con oficinas acristaladas y una decoración minimalista pero lujosa. Carmen sintió de inmediato el peso de las miradas sobre ella. Secretarias, ejecutivos, asistentes, todos parecían detenerse por un segundo al verla pasar. No se molestaban en disimular su curiosidad. Sabía lo que estaban pensando. ¿Quién es ella? ¿Cómo consiguió este puesto? ¿Qué vio Montero en ella? A lo lejos, Verónica la esperaba junto a su nuevo
escritorio, con los brazos cruzados y una sonrisa cínica. Ruiz la saludó con frialdad. Te estaba esperando. Carmen no se dejó intimidar y extendió la mano. Un placer trabajar contigo, Verónica. La otra mujer ignoró el gesto y en su lugar señaló un escritorio de diseño minimalista, ubicado justo frente a la oficina del presidente. Aquí es donde trabajarás. Carmen dejó su bolso y tomó asiento. Verónica se inclinó ligeramente hacia ella y bajó la voz. Voy a ser directa. Que no encajas en este lugar. Pero Montero tomó su decisión, así que nos toca lidiar con eso. Solo te advierto algo. Hizo una pausa, disfrutando cada palabra. El señor Montero odia perder el tiempo y también odia los errores. Así que si crees que vas a durar aquí más de una semana, mejor piénsalo 2 veces. Carmen sostuvo su mirada con calma. Aprecio el consejo. Verónica resopló y dio media vuelta. Sigue mi instrucción y quizás sobrevivas. El primer encuentro con la puerta de la oficina de Alejandro Montero se abrió. El hombre apareció en el umbral, impecablemente vestido, con su habitual traje oscuro y una presencia que llenaba la habitación. El piso entero pareció contener la respiración. Verónica fue la primera en reaccionar. «Buenos días, señor Montero». Alejandro apenas la miró. Su atención se centró en Carmen, evaluándola con una mirada analítica, pero sin rastro de la sorpresa que ella había visto en los demás. «Señorita Ruiz, señor Montero, entre». Carmen se puso de pie y lo siguió a su oficina. El despacho de Alejandro Montero era impresionante. Amplios ventanales con vistas a la ciudad, muebles de diseño, un enorme escritorio de caoba y una atmósfera de poder absoluto. Alejandro tomó asiento y la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Su currículum es impresionante. Doble titulación, idiomas, experiencia internacional, y sin embargo, ha solicitado un puesto que, objetivamente, está por debajo de sus calificaciones. ¿Por qué? Carmen esperaba esa pregunta. Porque llevo 6 meses buscando empleo, señor Montero. Alejandro alzó una ceja. Explíquese. Carmen mantuvo la compostura. Mi anterior puesto en consultora global terminó cuando la empresa fue adquirida y reestructurada. Desde entonces he tenido más de 20 entrevistas para puestos acordes a mi experiencia. En todas ellas, mis calificaciones fueron reconocidas, pero ninguna empresa dio el paso final de contratarme. Hizo una pausa antes de añadir, no por mi falta de capacidad, sino por mi apariencia. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro no apartó la mirada de ella. ¿Eso es lo que le han dicho? Algunos fueron honestos al respecto. Otros simplemente me dieron el educado, le llamaremos, que nunca se materializó. Alejandro entrelazó los dedos, reflexionando. ¿Y cree que eso no será un problema aquí? Empresas Montero tiene reputación de valorar el talento y la eficiencia por encima de todo. ¿Y qué piensa de la imagen? Que la imagen de una empresa no debería basarse en superficialidades, sino en la calidad de sus empleados. Alejandro no respondió de inmediato. Se recostó en su silla y la miró con renovado interés. Mi esposa murió en un accidente de auto hace 15 años. La declaración, lanzada con la frialdad de quien ha dicho esas palabras muchas veces, tomó a Carmen por sorpresa. Lo lamento, señor Montero. Su hermana gemela sobrevivió, pero quedó con cicatrices severas. Carmen permaneció en silencio. Durante 15 años ha vivido recluida. El peso de aquellas palabras llenó la habitación. Cuando vi su currículum, señorita Ruiz, pensé que quizás alguien como usted podría ayudarla. Carmen no estaba segura de cómo responder. ¿Está diciendo que mi contratación tiene condiciones adicionales? Alejandro negó con la cabeza. No, la contraté porque es la mejor candidata. Hizo una pausa antes de añadir. Pero si en algún momento está dispuesta a conocer a Isabel Montero, creo que podría... Carmen asintió lentamente. Lo pensaré, señor Montero.
Alejandro sonrió levemente. Bien, ahora hablemos de su trabajo. El primer día de Carmen Ruiz en Empresas Montero no había sido fácil, pero tampoco inesperado. Desde el momento en que cruzó las puertas de la empresa, supo que enfrentaría más que simples desafíos laborales. Enfrentaría miradas, susurros y prejuicios velados. Pero lo que no esperaba era la rapidez con la que todo el piso ejecutivo comenzaría a aprobarla. La resistencia silenciosa. Durante la primera semana, Carmen se enfocó en aprender el funcionamiento interno de la oficina de Alejandro Montero. Organizó su agenda, revisó contratos pendientes, memorizó detalles sobre los clientes más importantes y analizó los proyectos en curso. Lo que no había previsto era la hostilidad pasiva de sus compañeros de trabajo. Las pruebas comenzaron de inmediato. Verónica, como la encargada de su integración, se aseguraba de hacerle notar que su presencia no era bienvenida. Olvidaba informarle sobre reuniones, omitía correos importantes y programaba citas en horarios imposibles. ¿No sabías que teníamos una videoconferencia con Hong Kong esta mañana?, preguntó con una falsa expresión de sorpresa cuando Carmen apareció en su escritorio después de haber estado trabajando toda la noche en un informe. No, porque nadie me avisó. Oh, bueno, debiste haber revisado el sistema más a fondo. Carmen no mordió el anzuelo. Simplemente se limitó a asentir y a tomar nota de cada obstáculo que Verónica intentaba ponerle. Sabía que demostrar profesionalismo y excelencia sería su única defensa. Pero no solo Verónica mostraba resistencia. Otros empleados la miraban con curiosidad mal disimulada, y los cuchicheos se volvían constantes en los pasillos. ¿Cómo llegó hasta aquí? Dicen que Montero la contrató por lástima. Quizás está usando su historia para ganarse un puesto. Carmen estaba acostumbrada a ser juzgada, pero eso no hacía que las palabras dolieran menos. Sin embargo, tenía una regla que había aprendido con el tiempo: no darles el gusto de ver que le afectaba. Así que en lugar de responder, trabajó más duro que nadie en ese piso. En solo 10 días ya tenía la agenda de Montero completamente optimizada, había detectado errores en la gestión de reuniones y reorganizado la estructura de información del departamento. Además, analizó contratos financieros con una precisión que impresionó a los gerentes de otros sectores. Fue entonces cuando Alejandro Montero comenzó a notarla de verdad. Un jefe diferente. A diferencia de los demás, Alejandro Montero no la trataba con condescendencia, ni con lástima, ni con desprecio. Solo le importaba la eficiencia. El segundo viernes de su trabajo, la convocó a su oficina sin previo aviso. «Siéntese, señorita Ruiz». Carmen tomó asiento, sosteniendo una libreta y un bolígrafo. «He estado revisando la optimización que hizo en mi agenda. Parece que ha eliminado reuniones recurrentes con proveedores de bajo impacto». «Sí, señor. Analicé la rentabilidad de cada uno de ellos y determiné que 6 de las reuniones mensuales no aportaban valor. En su lugar, he priorizado sesiones estratégicas con clientes clave». Alejandro la miró con detenimiento. «¿Sabe cuántos asistentes anteriores intentaron cambiar mi agenda?» «No, señor. Ninguno». El silencio en la oficina se prolongó. Carmen no sabía si eso era una crítica o un elogio. «No me gusta la gente que sigue órdenes sin pensar». Alejandro continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Quiero gente que se anticipe a los problemas y proponga soluciones. Y usted, señorita Ruiz, parece entender eso». Carmen asintió. «Solo intento hacer mi trabajo de la mejor manera posible». Alejandro sonrió apenas. «En ese caso, siga haciéndolo. Y por cierto», se reclinó en su silla, «no permita que Verónica la empuje fuera del tablero». Carmen se quedó inmóvil un segundo. «¿Está al tanto de lo que está ocurriendo?» «Por supuesto». Montero respondió. «Conozco a Verónica desde hace años. Sé exactamente cómo juega. Ella cree que la estoy poniendo a prueba, pero en realidad estoy poniendo a prueba a usted».
Carmen asimiló esas palabras. Si espera que renuncie, tendrá que esperar mucho tiempo. Los labios de Alejandro se curvaron en una leve sonrisa. Bien, porque prefiero que se quede. El evento de prueba. El lunes siguiente, Carmen recibió su primera prueba de fuego real. Alejandro Montero debía asistir a una cena con inversores europeos y como su asistente ejecutiva, era su responsabilidad organizar todos los detalles. Pero lo que nadie esperaba era que Alejandro decidiera llevarla con él. El anuncio se hizo el mismo día en una reunión ejecutiva. Señor Montero, ya coordiné la logística para su cena con el equipo de inversores, informó Verónica con profesionalismo forzado. Su asistente de eventos ya ha sido designada para acompañarlo. No será necesario, respondió Montero con firmeza. Mi asistente ejecutiva vendrá conmigo. Hubo un silencio tenso en la sala. Verónica apenas pudo disimular su incredulidad. ¿Carmen? Alejandro la miró con frialdad. ¿Algún problema con eso? No, claro que no. Pero su expresión decía lo contrario. Cuando la reunión terminó, Carmen sabía que se había convertido en el tema de conversación del día. Verónica no tardó en aparecer en su escritorio. No sé qué tipo de juego estás jugando aquí, Ruiz, pero Montero no lleva a cualquiera a esas cenas. ¿Te molesta que haga mi trabajo? Solo digo que no durará, susurró Verónica con una sonrisa venenosa. Los inversores esperan un cierto tipo de presencia en esas reuniones. ¿Presencia o apariencia? Verónica no respondió, solo sonrió antes de alejarse. La cena con los inversores. Esa noche, Carmen llegó al restaurante exclusivo donde se llevaría a cabo la reunión. Sabía que la cena no era solo un evento de negocios, era una prueba. Se presentó con un elegante vestido negro de líneas simples, discreto, sofisticado, pero su cabello recogido en un moño pulcro y su maquillaje, aunque sutil, resaltaba su presencia. Cuando Alejandro Montero la vio llegar, asintió levemente en señal de aprobación. Los inversores europeos la recibieron con cortesía, aunque algunos la observaron con curiosidad. Pero Carmen no les dio oportunidad de juzgarla. Durante la cena, demostró su dominio del alemán y del inglés con fluidez. Cuando los inversores mencionaron detalles sobre su industria, intervino con precisión, citando informes recientes y tendencias del mercado. Al final de la noche, Klaus Weber, uno de los inversionistas más influyentes, se giró hacia Montero y comentó con una sonrisa: «Tienes una asistente extraordinaria, Montero. Su análisis de las proyecciones fiscales fue más preciso que el de nuestros propios analistas». Alejandro levantó su copa de vino y, con una leve sonrisa, respondió: «Lo sé, por eso la contraté». Mientras regresaban en la limusina corporativa, Alejandro rompió el silencio. «Ha superado mis expectativas, Carmen». Ella sostuvo su mirada con calma. «Solo hice mi trabajo, señor Montero». Él sonrió levemente. «Bien, porque esto apenas comienza». El coche avanzaba con suavidad por la avenida principal de la ciudad, iluminada por el resplandor de los rascacielos. Dentro, en el asiento trasero de la limusina, Alejandro Montero mantenía la mirada fija en el horizonte nocturno, con los dedos entrelazados sobre su rodilla. A su lado, Carmen Ruiz permanecía en silencio, aún procesando lo que acababa de suceder en la cena con los inversores europeos. Había entrado en aquel restaurante con la certeza de que sería sometida a un escrutinio implacable. Lo sintió en las miradas sutilmente evaluadoras de los ejecutivos, en las expresiones contenidas que trataban de descifrar por qué ella, y no alguien más, estaba sentada junto a Montero. Pero en cuanto la conversación derivó en temas financieros, en estrategias de inversión y proyecciones económicas, la atención se trasladó por completo a su conocimiento. Klaus Weber, el líder de la delegación, quedó particularmente impresionado. «Señor Montero,
Debo decir que su asistente tiene una mente brillante, comentó con una leve sonrisa tras un brindis. Su análisis de las tendencias en el sector fue más preciso que el de nuestros propios consultores. Alejandro había asintido con tranquilidad. Por eso la contraté. El peso de esa declaración aún resonaba en Carmen mientras la limusina los conducía de regreso a la sede de Empresas Montero. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Ha superado mis expectativas, Carmen». Ella giró el rostro para mirarlo. «Solo hice mi trabajo, señor Montero». Alejandro entrecerró los ojos levemente, como si analizara cada palabra. «Eso dicen todos, pero lo que usted hizo hoy fue más que eso. Hoy dejó claro que quienes la subestiman cometen un error». Carmen sostuvo su mirada sin titubear. «Siempre lo han hecho, señor. Aprendí a convertirlo en una ventaja». Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, apareció en el rostro de Alejandro. «Bien, porque esto apenas comienza». La limusina se detuvo frente al edificio corporativo. Montero descendió primero y antes de entrar, le dirigió una última mirada a Carmen. «A partir de mañana, tendrá un nuevo desafío. Prepárese». Carmen asintió y lo vio desaparecer en el vestíbulo iluminado. No había necesidad de preguntar. Sabía que en esta empresa las pruebas nunca terminaban. El murmullo del día siguiente. Si la primera semana de Carmen en Empresas Montero había sido una prueba silenciosa de resistencia, el día después de la cena con los inversores marcó un punto de inflexión. La noticia de que Alejandro Montero la había llevado a la reunión en lugar de Verónica se propagó como fuego en pólvora. Los cuchicheos eran imposibles de ignorar. «¿Escuchaste? Montero la llevó con él anoche. Dicen que los inversores quedaron impresionados. No entiendo qué tiene ella que sea tan especial». Carmen ignoró cada murmullo y se concentró en su trabajo, como siempre lo había hecho. Pero el cambio en la actitud de algunos compañeros era evidente. Ahora la observaban con otra clase de mirada. No solo curiosidad, sino también una mezcla de respeto y resentimiento. Verónica, sin embargo, no se molestó en ocultar su hostilidad. «Felicidades, Ruiz. Debes sentirte muy especial ahora». Carmen la miró con serenidad. «¿Por qué lo dice?» Verónica cruzó los brazos con una sonrisa forzada. «Vamos, sabemos que esta empresa tiene estándares visuales. Montero nunca lleva asistentes a reuniones de alto nivel, a menos que confíe en ellas ciegamente. Y tú, bueno, tú no encajas en su tipo de asistentes, ¿verdad?» Carmen sostuvo su mirada sin inmutarse. «¿Está insinuando que no fui seleccionada por mis capacidades? Estoy diciendo que Montero no hace nada sin una razón, y si cree que alguien como tú puede funcionar en este entorno, debe haber algo más detrás». Carmen inclinó la cabeza levemente. «O quizás simplemente no tiene prejuicios, Verónica». La sonrisa de Verónica se congeló por un segundo. «Veremos cuánto duras». Dicho esto, giró sobre sus tacones y se alejó. Carmen exhaló despacio. Sabía que esto no había terminado, pero lo que no esperaba era lo que vendría a continuación. El siguiente movimiento de Montero al final del día recibió un mensaje directo de Alejandro Montero en su correo. «Señorita Ruiz, reúnase conmigo en mi oficina a las 7:30 am. Tenemos un asunto importante que discutir». A la mañana siguiente, Carmen llegó puntualmente. Alejandro ya estaba en su escritorio, revisando algunos documentos. Levantó la vista y la saludó con un gesto. «Tome asiento». Carmen lo hizo, sintiendo la anticipación en el aire. Anoche, después de la cena, recibí un mensaje de Isabel. Carmen levantó ligeramente las cejas. Me dijo que estaba interesada en conocerla. Carmen no esperaba eso. «¿Isabel quiere hablar conmigo?» «Eso parece», respondió Alejandro. «Es la primera vez en años que muestra interés en conocer a alguien nuevo. No quiero forzar nada, pero si usted está dispuesta, me gustaría que se reunieran este fin de semana». Carmen se tomó un momento para procesarlo. Desde que Alejandro le había mencionado a su cuñada,
Carmen había sentido curiosidad por la mujer que había vivido recluida durante 15 años. Finalmente, asintió. Acepto. Alejandro la miró con detenimiento, como si midiera algo más allá de sus palabras. Isabel no es como los demás, dijo después de un momento. Ha vivido tanto tiempo encerrada en su mundo que cualquier cambio es un desafío para ella. Quiero que sea honesta, pero cuidadosa. Carmen asintió. Lo entiendo. Alejandro se recargó en su silla y la observó un instante más. Muy bien. Entonces, este sábado, la recogerá mi chofer y la llevará a la mansión. Carmen se levantó con profesionalismo. Haré lo mejor que pueda, señor Montero. Alejandro esbozó una leve sonrisa. No espero menos. Una reunión que podría cambiarlo todo. Ese sábado por la tarde, limusina negra se detuvo frente al edificio donde vivía Carmen. El chofer, un hombre mayor de porte serio, bajó la ventanilla. Señorita Ruiz, soy Martín, el chofer del señor Montero. La llevaré a la mansión. Carmen asintió, tomó su bolso y se acomodó en el asiento trasero. El vehículo comenzó a moverse, alejándose del bullicio de la ciudad. Mientras observaba el paisaje cambiar, Carmen no pudo evitar preguntarse qué tipo de persona la estaría esperando en la mansión Montero. No podía saberlo, pero lo que estaba por suceder cambiaría no solo su vida, sino la de Isabel Montero, y tal vez la de Alejandro también. El trayecto hasta la mansión Montero se extendió durante casi una hora. Conforme el paisaje urbano quedaba atrás, Carmen observaba cómo las luces de la ciudad eran reemplazadas por extensos campos y bosques, hasta que finalmente la limusina se adentró en una zona exclusiva, donde las propiedades estaban ocultas tras altos muros y portones imponentes. El vehículo avanzó por un largo camino de piedra, flanqueado por árboles centenarios, hasta detenerse frente a una majestuosa mansión de estilo neoclásico. El lugar tenía una elegancia sobria, imponente pero discreta, sin la ostentación que Carmen hubiera esperado de alguien como Alejandro Montero. El chofer Martín descendió primero y abrió la puerta con un leve asentimiento. «Hemos llegado, señorita Ruiz». Carmen ajustó su bolso sobre el hombro y salió con paso firme. No importaba que estuviera ingresando en un terreno desconocido. Había aprendido a enfrentar cada desafío con dignidad. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Una mujer mayor, de aspecto amable pero formal, la observó con una ligera inclinación de cabeza. «Bienvenida, señorita Ruiz. Soy Marta, el ama de llaves. El señor Montero la espera en la biblioteca. Sígame, por favor». Carmen la siguió a través de un vestíbulo adornado con elegantes candelabros y pinturas clásicas. Aunque el lugar irradiaba lujo, también tenía un aire melancólico, como si los años hubieran pasado sobre él sin demasiada vida. Cruzaron un pasillo hasta llegar a una puerta de madera maciza. Marta la abrió con suavidad. Dentro, Alejandro Montero la esperaba, de pie junto a una estantería llena de libros antiguos. Carmen la saludó con un leve asentimiento. «Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación». Alejandro la observó unos segundos antes de hablar. «Isabel bajará en unos minutos. Es la primera vez en años que acepta conocer a alguien nuevo, así que no sé qué esperar de esto». Carmen asintió. «No hay problema. No tengo prisa». Alejandro hizo un leve gesto con la cabeza y se acercó a una mesa donde reposaban algunas ediciones de libros antiguos. Isabel era profesora universitaria de literatura medieval, comentó mientras pasaba los dedos por el lomo de un libro gastado. Brillante, apasionada por su trabajo, pero después del accidente, se detuvo, eligiendo sus palabras con precisión. Se encerró en esta casa en 15 años. Carmen sintió el peso de esas palabras. 15 años de aislamiento absoluto. Antes de que pudiera responder, un sonido sutil de pasos los interrumpió. La puerta de la biblioteca se abrió lentamente. Carmen giró el rostro y vio a Isabel Montero por primera vez.
un reflejo de otro tiempo. Isabel Montero era una mujer de mediana edad, de porte elegante y una mirada intensa de un azul profundo, idéntica a la de Alejandro. Llevaba un vestido azul oscuro de tela ligera, cuidadosamente elegido, y un pañuelo de seda enredado con sutileza alrededor de su rostro, ocultando parcialmente sus cicatrices. A pesar de su reclusión, su postura era firme, su mirada inquisitiva. Carmen, sin dudarlo, dio un paso adelante y extendió la mano con naturalidad. «Señora Montero, es un placer conocerla». Hubo un breve silencio. Isabel no hizo ningún movimiento inmediato. Alejandro la observó con una mezcla de tensión y expectativa. Finalmente, tras un instante que pareció eterno, Isabel extendió su mano y estrechó la de Carmen. Su tacto era frío, pero su apretón firme. «El placer es mío», respondió con una voz suave pero educada. «Alejandro me ha hablado mucho de usted». Carmen sonrió con amabilidad. «Espero que hayan sido cosas positivas». Una sombra de sonrisa apareció en los labios de Isabel. «Dice que está revolucionando la empresa, que los alemanes quedaron impresionados con su conocimiento del mercado». Alejandro intervino con un tono más ligero. «No está exagerando. Klaus Weber prácticamente le ofreció un puesto en su equipo». Carmen negó con una leve sonrisa. «Exageran. Solo hice mi trabajo». Isabel la observó con detenimiento. «¿Le gustaría tomar el té en la terraza?» Carmen asintió. «Por supuesto». Alejandro intercambió una breve mirada con su hermana antes de seguirlas. Sabía que esto era un avance. Conversaciones sin filtros. La terraza de la mansión tenía una vista espectacular de los jardines traseros. El té fue servido por Marta en una vajilla fina. El ambiente era cálido, aunque aún tenso. Los primeros minutos de conversación fueron formales. El clima, la belleza del lugar, algunas anécdotas ligeras. Pero Isabel fue la primera en abordar el tema que flotaba entre ellas. «Alejandro me contó sobre su accidente», dijo de pronto. «Parece que tenemos algo en común». Carmen dejó su taza con calma. «Sí, un conductor ebrio impactó el vehículo en el que viajaba con mis padres. Tenía 16 años». Isabel asintió con lentitud. «Ellos no sobrevivieron». «No». Un silencio denso se instaló. Isabel respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo habló con honestidad. «Después del accidente que mató a Elena y me dejó así, dejé de existir». Alejandro bajó la mirada. Carmen se mantuvo en silencio, dándole el espacio que necesitaba. «No podía soportar ver mi reflejo», continuó Isabel. «Me convertí en algo que ya no reconocía, y cuando vi cómo los demás me miraban, entendí que el mundo también me veía así». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Entiendo», respondió con sinceridad. «Pasé años evitando espejos, me escondía, creía que no había lugar para alguien como yo en el mundo». Isabel la miró con atención. «¿Y qué cambió?». Carmen meditó su respuesta. «Una psicóloga en el hospital me hizo una pregunta simple. ¿Quién es Carmen Ruiz sin su rostro?». Isabel arqueó una ceja. ¿Y qué respondió? «Nada», porque en ese momento no lo sabía. Isabel asintió lentamente. «Yo tampoco lo supe, pero luego empecé a hacer una lista. Día tras día, escribía algo que aún tenía. Mi mente, mis conocimientos, mis habilidades, mi ambición». Isabel la escuchaba con atención, y poco a poco entendí que la única manera de recuperar mi vida era dejando de pensar en quién había sido y enfocándome en quién podía ser. Se produjo un silencio largo. Alejandro no intervenía, solo observaba. Finalmente, Isabel exhaló con cansancio. «Alejandro cree que usted puede ayudarme a salir de este agujero en el que me he metido». Carmen no respondió inmediatamente. Finalmente dijo con serenidad: «No puedo hacer eso. Solo usted puede decidir cuándo está lista para salir». Isabel la miró con una expresión difícil de leer. Finalmente, por primera vez en años, soltó una leve carcajada. «Bien, al menos no intentará darme discursos motivacionales baratos». Alejandro cerró los ojos por un instante, aliviado. Carmen sonrió. «No es mi estilo». La conversación continuó.
más fluida. Sin que Isabel lo supiera, acababa de dar su primer paso fuera de la prisión en la que había vivido durante 15 años. Y Carmen Ruiz iba a ser testigo de su transformación. El té se enfriaba lentamente en las tazas de porcelana, pero ninguna de las dos mujeres parecía preocupada por beberlo. La conversación había adquirido una profundidad inesperada, como si ambas hubieran traspasado en minutos una barrera que otros no habían podido cruzar en años. Isabel Montero, la mujer que había vivido en el exilio autoimpuesto durante 15 años, mantenía los dedos entrelazados sobre su regazo. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro, no apartaban la mirada de Carmen. «Dijiste que pasaste años evitando espejos». Carmen asintió con serenidad. «Así es. No soportaba la imagen que me devolvían». Isabel ladeó ligeramente la cabeza. «¿Y cuándo dejaste de sentir miedo?». Carmen tomó un momento antes de responder. «Nunca». El rostro de Isabel mostró una leve sombra de confusión. «Nunca, nunca dejé de sentir miedo. Solo aprendí a seguir adelante con él». Pareció desconcertar a Isabel. «¿Cómo se sigue adelante con algo que te consume?». Carmen sonrió levemente. «No se trata de ignorarlo, se trata de usarlo». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Alejandro Montero, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, tomó la palabra con su tono característicamente neutro. «Isabel, has dicho muchas veces que no estás lista para salir de aquí, pero yo creo que lo que realmente temes no es el mundo exterior, sino la manera en la que te verás a ti misma cuando finalmente lo enfrentes». Isabel exhaló con cansancio y apoyó las manos sobre la mesa. «¿Y qué pasa si tienes razón?». Alejandro y Carmen intercambiaron una breve mirada. «No podemos decirte qué hacer», intervino Carmen, «pero sí puedo decirte algo con certeza. Cuanto más esperes, más difícil será». Isabel entrecerró los ojos con escepticismo. «¿Cómo lo sabes?». Carmen sostuvo su mirada con firmeza. «Porque esperé demasiado. Y cuando finalmente enfrenté el mundo ¿ves? Me di cuenta de que me había perdido demasiadas cosas por miedo a los demás». Hubo otro largo silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel Montero no tenía una respuesta inmediata. La sombra de Elena. Más tarde, después de la conversación en la terraza, Isabel pidió a Marta que las llevara a la biblioteca personal que había construido en la mansión. La sala era impresionante. Estantes de madera oscura cubrían las paredes de suelo a techo, repletos de libros antiguos y ediciones raras. «Este lugar era mi refugio», comentó Isabel, pasando la mano por los lomos de algunos volúmenes. «Cuando dejé la universidad, pensé que al menos podría seguir aquí, aprendiendo sola, pero ni siquiera eso pude hacer». Carmen caminó lentamente entre los estantes, observando las colecciones con atención, porque cada vez que abrías un libro, te recordaba quién eras antes del accidente. Isabel dejó escapar una leve risa amarga. «Eres observadora». Carmen se acercó a una mesa donde había algunos papeles amarillentos con notas escritas a mano. «¿Qué es esto?». Isabel se cruzó de brazos con una expresión extrañamente incómoda. «Mi última investigación antes de dejar la universidad. Estaba escribiendo un análisis sobre literatura medieval y la percepción de la deformidad en los relatos épicos». Carmen alzó una ceja con interés. «¿Y qué descubriste?». Isabel soltó una risa seca. «Que en la mayoría de los relatos, los personajes con cicatrices o deformidades eran representados como villanos». Carmen inclinó la cabeza. «¿Y qué piensas de eso ahora?». Isabel se quedó en silencio por un instante antes de responder. «Que la ficción es solo un reflejo de la realidad». Carmen la miró con detenimiento. «¿Y si la realidad pudiera cambiar?». Isabel la observó con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». «Si volvieras al mundo, si demostraras que no eres una víctima ni un reflejo de una tragedia, sino alguien con un valor innegable». Isabel
Frunció ligeramente el ceño. ¿Crees que es tan fácil? Carmen negó. No, pero sí creo que es posible. Isabel no respondió de inmediato, pero algo en su expresión había cambiado. Una semilla había sido plantada. La noche trae consigo un recuerdo olvidado. Cuando cayó la noche, Isabel pidió a Marta que preparara una cena ligera en el comedor privado de la mansión. Alejandro, Carmen e Isabel se sentaron juntos, un hecho que, según Marta, no ocurría desde hacía más de una década. Durante la comida, la conversación fluyó con más naturalidad. Alejandro y Carmen hablaron sobre las dificultades de la empresa y la futura reestructuración. Isabel escuchaba en silencio, pero poco a poco comenzó a intervenir. Alejandro, ¿sigues considerando la expansión hacia biotecnología? Alejandro levantó la mirada con algo de sorpresa. Sí, pero hay muchas variables que aún no hemos resuelto. Isabel tomó un sorbo de su copa y luego dijo con calma: los mercados emergentes están mostrando una inclinación hacia soluciones médicas basadas en inteligencia artificial. Si Montero invierte en ese sector antes de que la competencia lo haga, podrías posicionarte como líder en innovación. Alejandro arqueó una ceja. Es un análisis interesante. Carmen observó la escena con fascinación. Eso es exactamente lo que hemos estado discutiendo en las juntas. Isabel, ¿cómo lo sabes? Isabel se encogió de hombros. Quizás he estado más atenta de lo que pensaban. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa. Si tienes ideas que pueden ayudar, ¿por qué no lo haces formalmente? Isabel se tensó por un instante. No digas tonterías. Pero Carmen no dejó pasar la oportunidad. ¿Por qué no? Isabel soltó una risa incrédula. ¿Por qué no puedo aparecer de la nada después de tantos años y pretender que todo está bien? Carmen la observó con detenimiento. Pero podrías intentarlo. Hubo un silencio tenso. Alejandro no intervino esta vez. Finalmente, Isabel exhaló con cansancio. No lo sé. Pero lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que ese no lo sé era el primer paso hacia algo mucho más grande, una despedida que no era el final. Cuando llegó la hora de marcharse, Carmen se detuvo en la entrada de la mansión y se giró hacia Isabel. Gracias por recibirme hoy. Isabel asintió. Gracias por venir. Alejandro observó el intercambio con atención. Si alguna vez quieres visitar la empresa, estás invitada, dijo Carmen con amabilidad. Isabel no respondió de inmediato, pero luego susurró: lo pensaré. Cuando la limusina se alejó de la mansión, Carmen supo que algo había cambiado esa noche. Quizás no lo suficiente como para que Isabel saliera al mundo de inmediato, pero sí lo suficiente como para que, por primera vez en 15 años, estuviera considerando hacerlo. Los días siguientes a la reunión en la mansión Montero fueron inusualmente tranquilos. Carmen volvió a la rutina de su trabajo en Empresas Montero, donde la presión nunca cedía. Cada mañana revisaba la agenda de Alejandro, organizaba reuniones y analizaba informes con precisión quirúrgica. Pero aunque todo parecía seguir su curso habitual, había algo que no dejaba de rondarle la cabeza: Isabel Montero. Desde aquel encuentro no había recibido noticias de ella. Alejandro tampoco mencionó nada, pero Carmen notaba que revisaba su teléfono más seguido de lo normal, como si estuviera esperando un mensaje que nunca llegaba. Y luego, 4 días después, cuando Carmen ya había asumido que Isabel había decidido volver a su aislamiento, llegó una llamada inesperada. Era Marta, el ama de llaves de la mansión. Señorita Ruiz, disculpe la molestia. No es molestia, Marta. ¿Ocurrió algo? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea antes de que Marta respondiera. La señora Isabel quiere saber si usted estaría dispuesta a visitarla este fin de semana. Dice que encontró algunos manuscritos de su investigación y le gustaría compartirlos con usted. Carmen sintió una leve sonrisa formarse en sus labios. Era un paso, pequeño quizás, pero significativo.
Dígale que estaré encantada de ir. Encuentro el sábado, la limusina volvió a recoger a Carmen en su apartamento. Esta vez, cuando llegó a la mansión, Isabel ya la estaba esperando en la puerta principal. Su vestimenta era más relajada que la última vez. Un suéter beige de cuello alto y pantalones de tela oscuros. Aún usaba un pañuelo de seda alrededor de su rostro, pero no de la misma manera rígida de antes. Bienvenida de nuevo. Gracias, señora Montero. Isabel frunció ligeramente el ceño. Isabel. Carmen arqueó una ceja. ¿Perdón? Llámame Isabel. No soy tan mayor como para que me hables como si fuera una anciana. Carmen sonrió. Está bien, Isabel. El ambiente entre ambas era diferente esta vez. Más ligero, menos tenso. Había menos distancia, menos barreras invisibles. Sígueme. Isabel la condujo de nuevo a su biblioteca privada, pero esta vez, en lugar de sentarse en la gran mesa de estudio, señaló un pequeño rincón junto a una chimenea. Sobre una mesita de madera había varios libros abiertos y una libreta con notas escritas a mano. Estuve revisando mis viejas investigaciones sobre literatura medieval. Carmen se acercó y observó las páginas llenas de anotaciones en tinta negra. ¿Te gustaría retomarlas? Isabel se encogió de hombros como si no quisiera admitirlo del todo. Supongo que sí. Carmen tomó uno de los libros y leyó el título en voz alta. La construcción del héroe en la épica medieval. Ese era mi campo de especialización. Carmen levantó la mirada. Lo recuerdas como si nunca lo hubieras dejado. Isabel soltó una breve risa sin rastro de amargura esta vez. Quizás porque nunca lo hice del todo. Hubo un breve silencio antes de que Isabel añadiera en un tono más serio. Siempre pensé que mi vida había terminado después del accidente, que todo lo que yo era desapareció ese día, pero ahora se detuvo. Carmen la observó con paciencia. ¿Ahora qué? Isabel exhaló con un dejo de frustración. Ahora no sé qué pensar. Carmen sonrió con comprensión. Eso es un buen comienzo. Miró Isabel con incredulidad. ¿Por qué dices eso? Porque si no supieras qué pensar, significa que estás empezando a cuestionar lo que antes dabas por hecho. Isabel no respondió de inmediato, pero Carmen pudo ver en su rostro que sus palabras habían resonado. Algo estaba cambiando. La primera petición de Isabel. Durante la tarde, Isabel le mostró a Carmen más de sus investigaciones. La conversación pasó de lo personal a lo académico con naturalidad. Pero entonces, en medio de la charla, Isabel hizo una pregunta que tomó a Carmen por sorpresa. Dime algo. ¿Qué tanto sabes sobre la empresa de Alejandro? Carmen parpadeó. Bastante. ¿Por qué? Isabel jugó con la esquina de una hoja de papel, pensativa. Porque quiero entender mejor lo que está haciendo. Carmen se recostó en su silla. ¿Desde cuándo te interesa Empresas Montero? Isabel suspiró. Desde que Alejandro me contó sobre el proyecto de reestructuración, me di cuenta de que, aunque lo he ignorado todo este tiempo, la empresa también es parte de mi familia. Y, bueno, tengo curiosidad. Carmen la observó con atención. ¿Quieres que te ayude a ponerte al día? Isabel asintió lentamente. Si no es una molestia. Carmen sonrió. Por supuesto, pero te advierto que hay mucho que analizar. Isabel cruzó los brazos. Puedo manejarlo. Carmen no lo dudaba. Y lo que Isabel aún no sabía era que su curiosidad sería el primer paso hacia algo mucho más grande, el comienzo de algo nuevo. Esa noche, mientras Carmen regresaba a su apartamento, mensaje de Alejandro Montero. Marta me dijo que Isabel pasó toda la tarde hablando contigo. ¿Cómo la viste? Carmen sonrió antes de responder. Está despertando. La respuesta de Alejandro llegó segundos después. Explícate. Carmen se acomodó en su asiento y escribió con calma. Por primera vez, Isabel quiere saber qué pasa en el mundo. Y eso significa que aunque ella aún no lo admita, está considerando volver a él. El mensaje de Alejandro fue breve. Interesante. Carmen suspiró. Alejandro no era un hombre de grandes expresiones emocionales.
pero también sabía que detrás de esa fachada fría, esa sola palabra significaba mucho más de lo que parecía. Porque si Isabel estaba dispuesta a aprender sobre la empresa, si estaba mostrando interés en la realidad fuera de la mansión, significaba que el exilio autoimpuesto que había mantenido durante 15 años estaba empezando a resquebrajarse. Y si el muro que había construido alrededor de sí misma se rompía lo suficiente, tal vez, solo tal vez, Isabel Montero encontraría el valor para dar un paso más allá de su jaula dorada. Carmen no lo presionaría, pero cuando Isabel estuviera lista para dar ese paso, ella estaría allí para ayudarla a cruzar la puerta. Lo que ninguna de las dos sabía era que, en poco tiempo, Isabel no solo se involucraría con la empresa, sino que jugaría un papel mucho más importante del que cualquiera esperaba. Y con ello, las piezas del tablero comenzarían a moverse de una manera que cambiaría todo. La mañana siguiente transcurrió con la rutina habitual en Empresas Montero. Carmen llegó temprano, organizó la agenda de Alejandro y revisó documentos clave para la semana. Pero había algo en el aire, una sensación de expectativa que no podía ignorar. Y entonces, alrededor del mediodía, ocurrió lo inesperado. El teléfono de su escritorio sonó. «Señorita Ruiz, hay una llamada para usted». Carmen frunció el ceño. «¿Quién es?». La recepcionista dudó un instante antes de responder. «Es la señora Isabel Montero». Carmen se quedó inmóvil por un breve segundo. Isabel nunca llamaba. Con rapidez, tomó la llamada. «Isabel, qué sorpresa. ¿Estás ocupada?». La voz de Isabel sonaba diferente, más firme. «No, dime». Hubo un breve silencio antes de que Isabel hablara de nuevo. «Quiero visitar la empresa». Carmen sintió como su corazón daba un vuelco. «¿Quieres venir aquí?». «Sí», respondió Isabel sin vacilar. «Solo por la tarde, sin avisos oficiales, sin que nadie más lo sepa». Carmen comprendió de inmediato lo que estaba pidiendo. No quería que se convirtiera en un espectáculo. «Está bien, voy a organizarlo. Gracias». Antes de colgar, Isabel murmuró algo más. «No se lo digas a Alejandro todavía. Quiero ver si realmente puedo hacerlo antes de que lo sepa». Carmen sonrió. «Lo mantendremos entre nosotras». El regreso a Empresas Montero. A las 4:30 de la tarde, una limusina negra se detuvo discretamente en el estacionamiento privado de la empresa. Carmen bajó para recibirla. Cuando la puerta del vehículo se abrió, Isabel descendió con movimientos pausados, pero seguros. Vestía un conjunto sobrio pero elegante, un traje sastre negro y una blusa de seda gris. Su cabello estaba recogido con pulcritud y el maquillaje, aunque discreto, evidenciaba un esfuerzo por presentarse con seguridad. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Carmen fue la ausencia del pañuelo de seda. Isabel había decidido no cubrir sus cicatrices. La mirada de Carmen se suavizó. «Bienvenida a Empresas Montero». Isabel respiró hondo y miró el imponente rascacielos frente a ella. «Vamos antes de que me arrepienta». Carmen la guió por una entrada lateral, evitando el flujo de empleados. Tomaron un ascensor privado que las llevó directamente al piso ejecutivo. «Te llevaré a una de las salas de juntas para que te familiarices con el entorno». «No». Carmen parpadeó. «¿No?». Isabel enderezó los hombros y sostuvo su mirada. «Quiero ver la oficina de Alejandro». Carmen tardó un segundo en procesarlo antes de asentir. «Está bien». Caminaron juntas por el pasillo alfombrado del piso ejecutivo. Algunos empleados las vieron pasar y Carmen notó las reacciones contenidas. La mayoría reconoció a Isabel al instante. Algunos apartaron la mirada con incomodidad. Otros la observaron con abierta curiosidad, pero nadie dijo nada. Finalmente, se detuvieron frente a la imponente puerta de la oficina presidencial. Carmen tocó suavemente el pomo de la puerta. «¿Lista?». Isabel exhaló lentamente. «Nunca lo estaré por completo». «Pero sí». Carmen empujó la puerta y la dejó abierta para que Isabel pudiera dar el primer paso. Y cuando lo hizo,
Fue como si 15 años de historia reprimida colisionaran con el presente. El pasado y el presente en la misma habitación, Isabel entró con paso firme. Por un instante, su mirada recorrió la oficina de Alejandro con una mezcla de nostalgia y extrañeza. Era un espacio que le resultaba familiar y al mismo tiempo completamente desconocido. El enorme ventanal con vista a la ciudad, los muebles de diseño moderno, las estanterías con documentos meticulosamente organizados, todo reflejaba el carácter de Alejandro: control, precisión, poder. Y sin embargo, en un rincón del escritorio, Isabel notó algo que la hizo detenerse en seco. Era una fotografía, un retrato enmarcado de Elena Montero, su hermana gemela. Isabel se acercó lentamente y tomó el marco con delicadeza. Sus ojos recorrieron el rostro de su hermana, aquel reflejo suyo que había desaparecido hace tanto tiempo. Carmen observó en silencio, sin atreverse a interrumpir. Finalmente Isabel murmuró: «No sabía que aún conservaba esto aquí». Carmen dio un paso adelante. Para Alejandro, Elena nunca se ha ido del todo. Isabel soltó una leve risa sin humor. Para mí tampoco. Hubo un largo silencio. Y entonces una voz profunda rompió la quietud. «¿Qué haces aquí, Isabel?». Carmen se giró de inmediato. Alejandro Montero acababa de entrar en la oficina. El reencuentro inesperado. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Alejandro Montero se quedó de pie en el umbral de su propia oficina, observando a su hermana como si no pudiera creer lo que veía. Isabel, por su parte, mantuvo la compostura. Pero Carmen notó el leve temblor en sus dedos cuando dejó el marco sobre el escritorio. «Vine a ver por mí misma lo que has construido». Alejandro entrecerró los ojos. «No pensé que lo harías». Isabel cruzó los brazos. «Tampoco yo». Carmen sintió que la tensión en la habitación era palpable. Sabía que este reencuentro no era solo entre dos hermanos. Era entre un hombre que había seguido adelante y una mujer que había permanecido atrapada en el pasado. Alejandro caminó lentamente hasta su escritorio sin apartar la mirada de Isabel. «¿Cómo te sientes?». Isabel tardó un segundo en responder. «Extraña». Alejandro asintió, como si entendiera perfectamente. «¿Vas a quedarte?». Esa pregunta tenía un significado mucho más profundo del que parecía, y la respuesta de Isabel sorprendió a todos. «No lo sé, pero aún quiero intentarlo». Alejandro parpadeó procesando esas palabras. Carmen sintió una ligera oleada de alivio. Isabel no estaba retrocediendo. Alejandro caminó hasta el ventanal y contempló la ciudad. «Si decides quedarte, hay un lugar para ti aquí». Isabel lo miró con desconfianza. «¿Cómo qué?». «Como un acto de caridad». Alejandro negó con calma. «Como alguien que aún tiene mucho que aportar». Isabel bajó la mirada por un instante y luego, sin decir nada más, asintió levemente. Un nuevo comienzo. Esa tarde, Isabel Montero no anunció ninguna decisión definitiva. No dijo que regresaría a la empresa. No dijo que estaba lista para dejar atrás el pasado. Pero algo sí había cambiado. Cuando salió de la oficina de Alejandro, caminó con la cabeza en alto. Y por primera vez en 15 años, las puertas de Empresas Montero se cerraron detrás de ella con la promesa de un futuro que aún estaba por escribirse. El silencio reinaba en la limusina que llevaba a Isabel de regreso a la mansión. Carmen, sentada a su lado, podía sentir la energía contenida en ella. Había hecho algo impensable. Había vuelto a Empresas Montero después de 15 años de autoexilio. Pero lo más sorprendente no era eso. Lo más sorprendente era que no se había derrumbado. Carmen observó de reojo a Isabel, que tenía la mirada fija en la ventana, como si aún estuviera procesando todo lo que había sucedido en la oficina de Alejandro. Finalmente, rompió el silencio. «¿Cómo te sientes?». Isabel no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos antes de que exhalara y murmurara: «Cansada». Carmen asintió. «Es normal». Isabel giró la cabeza y la miró con una expresión indescifrable.
Cuando entré en esa oficina, sentí que todo estaba en su lugar, que la empresa seguía funcionando sin mí, que el mundo avanzó y que yo me quedé atrás. Carmen inclinó la cabeza, reflexionando sobre esas palabras. No se trata de ponerte al día con el mundo, Isabel. Se trata de decidir cómo quieres que sea tu futuro. Isabel entrecerró los ojos, como si estuviera analizando cada palabra. Finalmente murmuró: «Tienes razón». Y por primera vez, Carmen sintió que Isabel realmente estaba empezando a mirar hacia adelante. El impacto de su visita en la empresa. Mientras tanto, dentro de Empresas Montero, la visita inesperada de Isabel había desatado una tormenta de rumores. Los empleados que la vieron caminar por los pasillos no tardaron en compartir la noticia. ¿Viste quién estuvo aquí hoy? No puede ser. ¿Isabel Montero? Yo la vi. La oficina del jefe. ¿Será que está volviendo a la empresa? Los rumores se extendieron con rapidez. Para muchos, la reclusión de Isabel había sido un misterio durante años. Algunos pensaban que nunca volvería a pisar la sede de la empresa. Pero lo que pocos sabían era que, dentro de la junta directiva, la posibilidad de su regreso causaba inquietud en ciertas personas. En particular, en Ernesto Valdés. La preocupación de Ernesto Valdés. Ernesto Valdés, vicepresidente de operaciones, llevaba más de una década consolidando su influencia dentro de la empresa. Era un hombre calculador que sabía exactamente cómo manipular los movimientos internos para mantenerse en una posición de poder. Cuando escuchó el rumor de que Isabel había visitado la oficina de Alejandro, su reacción fue inmediata. Llamó a uno de sus contactos dentro del piso ejecutivo. «Necesito saber todo sobre lo que pasó hoy». Su informante le relató lo sucedido. Isabel había llegado de forma discreta, se había reunido con Alejandro y no había mostrado señales de fragilidad. Ernesto tamborileó los dedos sobre su escritorio. No podía permitir que Isabel Montero recuperara influencia en la empresa. Sabía que, aunque había estado fuera por años, ella seguía siendo una Montero. Y si Alejandro decidía darle un puesto de poder, su propia posición dentro de la compañía podría verse amenazada. «Necesito saber cuáles son sus intenciones», murmuró. Y para eso tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. La invitación inesperada de Alejandro. 2 días después de la visita de Isabel, Alejandro tomó la decisión de hacerla oficial. Esa mañana, Isabel recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Alejandro. «Ven a la empresa el viernes. Quiero hablar contigo sobre un posible rol dentro de Montero». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un lado, una parte de ella quería rechazar la invitación de inmediato. Aún no se sentía lista para asumir un puesto en la empresa, pero por otro lado, sabía que esta era una oportunidad única. Así que, en lugar de dar una respuesta definitiva, decidió acudir a la única persona en la que confiaba lo suficiente para discutirlo: Carmen Ruiz. Una conversación crucial. Esa tarde Carmen recibió a Isabel en un café discreto en una zona apartada del centro. Cuando Isabel llegó, se veía diferente, más centrada, pero también con una tensión visible en los hombros. Se sentó frente a Carmen y fue directa al punto. «Alejandro quiere que me una a la empresa». Carmen tomó un sorbo de su café antes de responder. «¿Y qué piensas hacer?». Isabel suspiró. «No lo sé». Carmen observó su expresión cuidadosamente. «¿No lo sabes? ¿O tienes miedo de admitir que lo quieres?». Isabel no respondió. Bajó la mirada incomodada. Carmen dejó su taza en la mesa con suavidad. «Sé que el mundo te ha dado muchas razones para esconderte, Isabel, pero también sé que eres una de las personas más inteligentes que he conocido». Isabel levantó la vista, con una expresión difícil de leer. «No sé si todavía tengo lo que se necesita». Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y la gente que ahora mismo dirige esta empresa?».
Isabel negó con la cabeza. Carmen sonrió con seriedad. Que tú realmente sabes cómo hacer crecer esta compañía y ellos solo saben cómo mantener su poder. Hubo un largo silencio. Finalmente, Isabel soltó una risa suave. Eres peligrosa, Carmen. Carmen arqueó una ceja con diversión. ¿Por qué lo dices? Porque sabes exactamente qué decir para hacer que la gente enfrente sus miedos. Carmen se encogió de hombros. Solo digo la verdad. Isabel la observó un momento más y luego tomó aire con profundidad. Finalmente, tomó su teléfono y escribió un mensaje breve. Nos vemos el viernes. Carmen sonrió. Isabel Montero acababa de aceptar su primer desafío real en 15 años. El tablero de juegos se mueve. Cuando Ernesto Valdés recibió la noticia de que Isabel acudiría a la empresa el viernes, comprendió que el tiempo se le estaba acabando. Si Isabel tomaba un rol dentro de la empresa, podría significar el fin de su control absoluto en la junta. No podía permitirlo. Necesitaba una estrategia, una forma de asegurarse de que Isabel no durara demasiado en la empresa. Y sabía exactamente cómo hacerlo. El regreso de Isabel Montero. El viernes por la mañana, Isabel Montero cruzó las puertas de Empresas Montero ya no como una visitante, sino como alguien que venía a tomar su lugar en la historia de la compañía. Había rumores, murmullos, especulación, pero Isabel ignoró todo eso. Cuando llegó a la oficina de Alejandro, se detuvo por un instante frente a la puerta. Respiró hondo y luego, con una decisión que no había sentido en años, la abrió y entró. El ambiente en Empresas Montero estaba cargado de tensión. Desde el momento en que Isabel cruzó las puertas del edificio, todos sabían que algo importante estaba por suceder. Algunos empleados susurraban con incredulidad, otros la observaban con abierta curiosidad. Pero nadie se atrevió a interrumpir su camino. Isabel avanzó con la cabeza en alto, sin titubear. Era un momento histórico. Después de 15 años de reclusión, Isabel Montero volvía oficialmente a la empresa que ayudó a fundar. Y esta vez no tenía intención de marcharse. El reencuentro con Alejandro. Cuando Isabel llegó a la oficina de su hermano, la puerta ya estaba entreabierta. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad. No se giró de inmediato cuando ella entró. No pensé que vendrías, murmuró finalmente. Isabel cerró la puerta con calma antes de responder. Yo tampoco. Alejandro se giró lentamente y la observó con detenimiento. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión entre ellos, solo un reconocimiento mutuo. Quiero saber cuál es el lugar que tienes en mente para mí. Alejandro apoyó las manos en el escritorio. No quiero que vuelvas solo por mí, Isabel. Quiero que regreses porque tú lo deseas. Isabel cruzó los brazos. Necesito que me convenzas. No. Necesito saber exactamente qué papel jugaré aquí. Alejandro sonrió con satisfacción. Esa era la Isabel que recordaba. Bien, entonces hablemos de negocios. La propuesta de Alejandro tomó un archivo de su escritorio y se lo extendió a Isabel. Quiero que te conviertas en nuestra nueva directora de innovación y estrategia. Isabel arqueó una ceja. ¿Un título creado especialmente para mí? Alejandro asintió. Sí, y con razón. A la empresa no quiero que simplemente te adaptes. Quiero que tú nos ayudes a transformarla. Isabel hojeó los documentos con interés. El sector de I+D ha estado funcionando con estrategias obsoletas. Alejandro sonrió. Exactamente. Y quiero que tú seas la persona que lo cambie. Isabel dejó el archivo sobre la mesa y cruzó las manos sobre su regazo. Acepto. Alejandro no pudo ocultar su sorpresa. ¿Así de fácil? Isabel lo miró con seriedad. Pasé 15 años tomando decisiones basadas en el miedo. Ya no lo haré más. Alejandro asintió lentamente. Bienvenida de vuelta, Isabel. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que no todos estaban felices con su regreso. El contraataque de Ernesto Valdés. Mientras Alejandro e Isabel hablaban en su oficina, Ernesto Valdés ya estaba preparando su jugada.
Desde hacía años había manipulado la junta directiva para fortalecer su posición dentro de la empresa. El regreso de Isabel representaba una amenaza a su control. No podía permitirlo y tenía un plan. Reunió a 2 miembros clave de la junta en su despacho privado. Alejandro está trayendo a su hermana de vuelta, dijo con voz controlada. ¿Saben lo que eso significa? Uno de los hombres frunció el ceño. ¿Que quiere recuperar el legado familiar? Ernesto soltó una risa seca. ¿Que quiere consolidar su control absoluto? Otro de los directivos entrecerró los ojos. ¿Y cuál es tu sugerencia? Ernesto apoyó los codos sobre el escritorio. Necesitamos desacreditar a Isabel antes de que tenga tiempo de establecerse. Los directivos intercambiaron miradas. ¿Cómo piensas hacerlo? Ernesto sonrió. Vamos a recordarle a todos por qué desapareció en primer lugar. Un golpe bajo. A la mañana siguiente, cuando Isabel llegó a su nueva oficina dentro de Empresas Montero, se encontró con un escenario inesperado. Los empleados la observaban de manera extraña, algunos con incomodidad, otros con curiosidad morbosa. Cuando Carmen llegó, tenía una expresión tensa. Isabel, tenemos un problema. Isabel frunció el ¿qué pasó? Carmen le entregó su tablet. Mira esto. Isabel tomó la tablet y observó la pantalla. Era un artículo publicado en un blog financiero anónimo. El titular era lo suficientemente impactante como para helarle la sangre. ¿Es Isabel Montero apta para liderar una empresa? Su historia de reclusión y problemas emocionales podrían ser una bomba de tiempo. Isabel sintió cómo su cuerpo se tensaba. Leyó el contenido en silencio. El artículo relataba cada detalle de su desaparición empresarial. Hacía énfasis en su aislamiento, en su supuesta fragilidad mental, en su incapacidad para manejar el estrés corporativo. No solo eso, también incluía antiguas fotos de Isabel antes del accidente, contrastadas con su imagen actual, insinuando que su transformación física afectaba su estabilidad emocional. Isabel dejó la tablet sobre el escritorio con movimientos controlados. Carmen observó su rostro con preocupación. Sabemos que esto viene de Ernesto. Está tratando de desacreditarte antes de que puedas demostrar tu valor. Hubo un largo silencio, y entonces Isabel hizo algo inesperado. Sonrió. ¡Qué patético! Carmen parpadeó. ¿Perdón? Isabel alzó la mirada, con una chispa de determinación en los ojos. ¡Qué patético que piensen que un artículo sensacionalista puede frenarme! Carmen soltó un suspiro de alivio. No todos reaccionarían como tú. Isabel tomó aire profundamente. Durante 15 años viví con miedo de lo que dirían de mí. Dicen, ahora que finalmente me doy cuenta de que ya no me importa. Carmen sonrió levemente. ¿Qué piensas hacer? Isabel se levantó de su escritorio con seguridad. Voy a darles exactamente lo que no esperan. Carmen cruzó los brazos. ¿Y qué es eso? Isabel sonrió con determinación. Una Isabel Montero que no se esconde, la primera jugada de Isabel. Ese mismo día, Isabel convocó a una conferencia de prensa dentro de Empresas Montero. Cuando los periodistas llegaron, esperaban verla a la defensiva, pero lo que encontraron fue una mujer segura, con la cabeza en alto. Isabel tomó el micrófono y, sin rodeos, comenzó a hablar. Sí, me llamo Isabel Montero. Y sí, desaparecí del mundo empresarial durante 15 años. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala. También es cierto que mi vida cambió drásticamente después del accidente que marcó mi rostro y mi destino. Pero lo que no es cierto es que eso me haga incapaz de liderar. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente. Este artículo dice que no estoy preparada para el mundo corporativo, pero permítanme demostrar lo contrario. Alejandro, observando desde un lado de la sala, sonrió con orgullo. Carmen, parada junto a él, murmuró, «Está ganando la primera batalla». Alejandro asintió. Y apenas está empezando. La conferencia de prensa de Isabel Montero fue un golpe maestro.
En lugar de ocultarse o responder con cautela a las acusaciones del artículo, las enfrentó de frente. Sí, desaparecí. Sí, viví aislada. Sí, mi rostro cambió. Pero ninguna de esas cosas me hace menos capaz. Los titulares al día siguiente reflejaron su valentía. Isabel Montero responde con fuerza a los rumores. No me escondo más. La reclusa que desafía al mundo corporativo es el regreso de una líder. Empresas Montero, sacudida por el inesperado retorno de su cofundadora. Dentro de la empresa, la narrativa empezó a cambiar. Aquellos que la veían como una figura frágil ahora comenzaban a respetarla. Incluso algunos empleados que habían sido escépticos sobre su regreso admitían en voz baja: esa mujer tiene agallas. Si tuvo el valor de hacer eso en público, ¿qué más podrá hacer? Pero mientras Isabel ganaba la confianza de la gente, Ernesto Valdés no estaba dispuesto a perder tan fácilmente. Y su siguiente movimiento sería mucho más peligroso. El plan oculto de Ernesto. En una sala privada del piso ejecutivo, Ernesto se reunió con dos directivos que aún le eran leales. La conferencia de Isabel fue un éxito, comentó uno de ellos. El artículo ya no está afectando su imagen. Ernesto golpeó la mesa con la yema de los dedos, pensativo. No necesitamos atacar su imagen, necesitamos atacar su legitimidad. Los otros dos hombres intercambiaron miradas. ¿Qué propones? Ernesto entrecerró los ojos. Si logramos demostrar que Isabel no está capacitada para tomar decisiones en la empresa, su reputación no importará. Uno de los directivos frunció el ceño. Pero ella es una Montero. Si Alejandro la respalda, tendrá poder. Ernesto sonrió con: no si conseguimos que la Junta desconfíe de ella. Los dos hombres lo observaron en silencio. Ernesto se inclinó hacia adelante. Vamos a orquestar una crisis dentro de la empresa y dejaremos que Isabel se hunda con ella. El primer desafío real de Isabel. 2 semanas después de su conferencia de prensa, Isabel se había instalado por completo en Empresas Montero. Había transformado un ala del piso ejecutivo en su propia oficina y había comenzado a trabajar en un ambicioso proyecto de modernización de la división de I+D. Pero el éxito inicial fue interrumpido por un problema inesperado. Carmen entró en su oficina con expresión seria. «Tenemos un problema». Isabel levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «¿Qué pasa?». Carmen dejó una carpeta sobre el escritorio. Se detectó un desvío de fondos dentro de la división de tecnología. Hay una pérdida de casi $15 millones que no aparecen en los registros oficiales. Isabel se tensó. ¿Cómo es posible que nadie lo haya notado antes? No lo sé, pero lo que sí sé es que Ernesto ya está moviendo sus fichas. Isabel entrecerró los ojos. Déjame adivinar. Está sugiriendo que esto ocurrió porque yo no estaba en la empresa. Carmen asintió. Exactamente. Y ya ha convencido a varios directivos de que tu regreso podría estar desestabilizando la empresa. Isabel exhaló lentamente. No se trata solo de una crisis financiera. Se trata de una estrategia para destruir mi credibilidad. Carmen asintió. Y si no manejamos esto bien, Ernesto usará esta crisis para hacer que la junta directiva cuestione tu autoridad. Hubo un breve silencio. Finalmente, Isabel se puso de pie con decisión. Bien, entonces manejémoslo bien. La estrategia de Isabel. Esa misma tarde, Isabel convocó a una reunión de emergencia con su equipo de confianza. Alejandro, Carmen, Gabriel Torres, director de Recursos Humanos, y otros analistas clave estaban en la sala. Isabel se colocó al frente, con la vista fija en los informes. Vamos a aclarar esto ahora mismo. Necesito saber exactamente qué pasó con ese dinero y quién autorizó las transferencias. Uno de los analistas de finanzas levantó la mano. Estamos revisando los registros, pero parece que hubo movimientos irregulares desde hace 6 meses. Isabel cruzó los brazos. Esos movimientos ocurrieron antes de que yo regresara. Gabriel asintió. Correcto.
Pero Ernesto está aprovechando la confusión para hacerte responsable indirectamente. Alejandro, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con tono calculador. Esto no es un simple error financiero. Alguien dentro de la empresa estaba desangrando los fondos deliberadamente. Isabel entrecerró los ojos. ¿Quién estaba a cargo de aprobar las transferencias? El analista revisó sus papeles. Los últimos movimientos fueron aprobados por... Se detuvo. Ernesto Valdés. Un silencio letal cayó sobre la sala. Carmen intercambió una mirada con Isabel. Alejandro, por su parte, esbozó una sonrisa casi imperceptible. Entonces ya sabemos quién está detrás de todo esto. Isabel cerró los informes con un golpe seco. Preparen un informe detallado. Mañana voy a presentar esto ante la Junta. Gabriel frunció el ceño. Isabel, Ernesto va a luchar con todo lo que tiene. Ella sonrió con una confianza gélida. Que lo intente. La batalla final en la Junta Directiva. A la mañana siguiente, la Junta Directiva de Empresas Montero se reunió para discutir la crisis financiera. Ernesto llegó con su habitual aire de autoridad. Pero cuando Isabel entró en la sala con Alejandro a su lado, las dinámicas de poder empezaron a cambiar. La reunión comenzó con Ernesto presentando su argumento. Señores, tenemos un problema serio. La empresa ha sufrido una pérdida de 15 millones de dólares. Es un reflejo claro de que ciertas decisiones recientes han debilitado la estructura organizativa. Varios miembros de la Junta asintieron. Isabel mantuvo su expresión impasible. Ernesto continuó. Si queremos proteger la estabilidad de Empresas Montero, debemos reconsiderar quién está tomando decisiones estratégicas. Los murmullos comenzaron, pero entonces Isabel se puso de pie con una carpeta en la mano. Me alegra que menciones eso, Ernesto. Ernesto la miró con cautela. Isabel arrojó la carpeta sobre la mesa. Aquí están los registros de las transferencias irregulares. Todas fueron aprobadas por ti. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Ernesto parpadeó. ¿Qué? Isabel cruzó los brazos. Durante meses estuviste desviando dinero mientras culpabas a otros por la crisis. Uno de los directivos hojeó los documentos con rapidez. Esto es serio. Alejandro habló por primera vez. La Junta tendrá que tomar una decisión, pero yo ya tengo la mía. Ernesto, estás despedido. Los murmullos se convirtieron en una tormenta. Isabel sostuvo la mirada de Ernesto con firmeza. Jugaste mal tus cartas. Ahora es nuestro turno. Y con esas palabras, el destino de Empresas Montero cambió para siempre. De las palabras de Alejandro aún flotaba en la sala de juntas. Ernesto, estás despedido. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto Valdés no tenía una respuesta inmediata. Sus ojos recorrieron la mesa, buscando apoyo en los miembros de la Junta. Pero lo que encontró fueron expresiones frías, miradas evasivas y silencios calculados. Nadie iba a defenderlo. El hombre que durante años había manipulado a la Junta con estrategias calculadas, ahora estaba completamente solo. Finalmente, puso de pie Ernesto con movimientos rígidos. Esto es un error. Su voz sonaba tensa, pero aún intentaba mantener la compostura. Tengo derechos dentro de esta empresa. Alejandro entrelazó los dedos sobre la mesa con expresión neutral. Por supuesto. Y tu abogado es libre de presentar cualquier argumento que considere necesario. Carmen, desde su asiento junto a Isabel, notó algo en la expresión de Ernesto. No estaba derrotado, estaba planeando su próximo movimiento. Isabel, que también lo percibió, bajó la guardia. Ernesto, tienes dos opciones, dijo con voz firme. Puedes salir de esta empresa con un mínimo de dignidad, o puedes arrastrarte en una batalla legal que solo servirá para arruinar lo poco que te queda de reputación. Ernesto entrecerró los ojos. No has ganado, Isabel. Ella sonrió con frialdad. Pero tú sí perdiste. El hombre respiró hondo.
tomó su maletín y salió de la sala con pasos controlados. Pero cuando la puerta se cerró tras él, todos sabían que esa no sería la última. ¿Ves que lo verían? El nuevo orden en Empresas Montero. Minutos después de la salida de Ernesto, la Junta tomó una decisión histórica. Isabel Montero fue confirmada oficialmente como directora de Innovación y Estrategia. Alejandro reafirmó su liderazgo como presidente ejecutivo. Carmen recibió un nuevo título, Vicepresidenta de Desarrollo Global. Cuando la reunión concluyó, Isabel se quedó en la sala con Alejandro y Carmen. Por primera vez en mucho tiempo, su expresión era relajada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro. Isabel tomó un momento antes de responder. Extrañamente, bien. Alejandro asintió. Lo hiciste. Isabel lo miró con una leve sonrisa. No, lo hicimos. Carmen observó el intercambio con satisfacción. Habían logrado lo impensable, pero en el fondo sabía que la batalla no había terminado, porque aunque Ernesto estaba fuera, la guerra por el control de Empresas Montero apenas estaba comenzando. La venganza de Ernesto. Esa misma noche, en un despacho privado lejos de Empresas Montero, Ernesto Valdés no había aceptado su derrota. Con un vaso de whisky en la mano, revisaba documentos con expresión oscura. A su lado, un hombre de negocios con traje gris lo observaba con interés. «Te advertí que esto pasaría», dijo el hombre con tono casual. «No debiste subestimar a Isabel Montero». Ernesto apretó la mandíbula. «No importa». El hombre levantó una ceja. «¿No importa? Te echaron de la empresa. Tu reputación está destruida». Ernesto dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «Todavía tengo aliados. Y todavía tengo información». El hombre entrecerró los ojos. «¿Qué planeas hacer?». Ernesto sonrió con una frialdad que no presagiaba nada bueno. «Si Isabel Montero cree que ha ganado, es porque aún no ha visto lo que realmente soy capaz de hacer». El hombre soltó una leve risa. «Siempre pensé que la admirabas». Ernesto se inclinó ligeramente hacia adelante. «La respeto, pero eso no significa que no la destruiré». Y con esas palabras comenzó a trazar su próximo movimiento. Isabel, Carmen y un nuevo desafío. Mientras tanto, en la mansión Montero, Isabel, Alejandro y Carmen celebraban su victoria con una cena privada. Era un momento extraño. Por primera vez en 15 años, Isabel se sentía parte de algo más grande que su propio aislamiento. Carmen levantó su copa de vino con una sonrisa. «¡Por la victoria!». Alejandro alzó la suya. «Por el futuro de Empresas Montero». Isabel miró su copa por un instante y luego, con una expresión determinada, murmuró: «Y por lo que venga después». Pero mientras brindaban, ninguno de los tres sabía que el verdadero juego aún no había comenzado, porque en algún lugar de la ciudad, Ernesto Valdés ya estaba preparando su venganza, y esta vez no iba a contenerse. El sol apenas se alzaba sobre la ciudad cuando Isabel Montero llegó a Empresas Montero. Era su primer día oficial como directora de Innovación y Estrategia. Se había preparado mentalmente para enfrentar desafíos, para resistir la resistencia natural de algunos ejecutivos, incluso para esquivar las miradas de curiosidad. Lo que no esperaba era la expresión tensa de Carmen esperándola en la puerta de su oficina. «Tenemos un problema», dijo Carmen sin rodeos. Isabel exhaló con calma. «¿De qué tipo?». Carmen le entregó su tablet con un artículo abierto en pantalla. El titular era impactante: «El oscuro pasado de Isabel Montero». Documentos revelan información oculta sobre su regreso a la empresa. Isabel sintió un nudo en el estómago mientras leía el contenido. El artículo insinuaba que Alejandro había manipulado el sistema para traerla de vuelta sin pasar por los procesos oficiales de contratación. También mencionaba un supuesto conflicto de interés entre ella y Carmen, sugiriendo que su amistad había influido en decisiones clave dentro de la compañía. Isabel dejó la tablet sobre el escritorio con un gesto calculado. «Esto viene de Ernesto».
Carmen asintió. Sí, y lo peor es que no ha terminado. Antes de que Isabel pudiera responder, su teléfono sonó. Era Alejandro. Ven a mi oficina, ahora. Su tono no dejaba espacio para la discusión. El caos en la junta directiva. Cuando Isabel llegó a la oficina de Alejandro, encontró a varios miembros de la junta directiva reunidos. Las expresiones eran tensas, preocupadas. Uno de los ejecutivos más influyentes, Manuel Ortega, fue el primero en hablar. Esto es un desastre. Alejandro lo observó con frialdad. Es un artículo basado en especulaciones, no hay pruebas. Ortega golpeó la mesa con la palma de la mano. Pero hay dudas, y en el mundo corporativo, las dudas pueden ser más letales que las pruebas. Otro miembro de la junta, una mujer llamada Andrea Fuentes, se cruzó de brazos. Necesitamos una respuesta inmediata. Todos miraron a Isabel. Esperaban que defendiera su legitimidad, que se justificara. Pero ella no iba a caer en ese juego. Se puso de pie con calma y miró a los presentes con seriedad. No voy a defenderme de algo que no he hecho. Los murmullos comenzaron. Alejandro entrecerró los ojos, analizando su estrategia. Isabel continuó. Si alguien en esta sala cree que no merezco estar aquí, que lo diga ahora. Silencio. Ortega carraspeó. No es cuestión de merecimiento, Isabel. Es cuestión de percepción. Ella inclinó la cabeza. Exacto. Los directivos se miraron entre sí. Entonces, cambiemos la percepción, concluyó Isabel. Andrea Fuentes frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Isabel tomó aire y pronunció las palabras que nadie esperaba. Auditoría interna. Hubo un momento de incredulidad en la sala. ¿Quieres que auditemos tu propia contratación?, preguntó Ortega. Isabel asintió con firmeza. Sí, revisen cada documento, cada procedimiento, cada decisión. Y cuando terminen, quiero que publiquen los resultados para que el mundo sepa la verdad. Alejandro sonrió apenas. Era una jugada arriesgada, pero brillante. Los directivos asintieron lentamente. Ortega exhaló con resignación. Está bien, se hará la auditoría. Isabel no se movió. Y quiero que sea dirigida externo, para que nadie pueda decir que hay manipulación interna. Andrea Fuentes esbozó una sonrisa. Tienes agallas, Montero. Isabel se encogió de hombros. No, solo sé que la mejor manera de vencer a un enemigo es no darle margen para atacarte. Y con eso, la reunión terminó, el contraataque de Ernesto. Mientras Isabel consolidaba su posición, Ernesto Valdés seguía moviendo sus piezas en las sombras. Desde un lujoso despacho privado, observaba la transmisión de la junta con una sonrisa fría. Interesante, murmuró. A su lado, un hombre de cabello oscuro revisaba documentos con expresión neutra. No parece que vaya a quebrarse fácilmente. Ernesto se sirvió un trago de whisky. No importa. Toda estrategia tiene un punto débil. Solo necesito encontrar el suyo. El hombre lo miró con curiosidad. ¿Y cuál crees que es? Ernesto tomó un sorbo y respondió con una sonrisa helada. Carmen Ruiz. El ataque a Carmen. Al día siguiente, un nuevo artículo apareció en los medios. Esta vez, el blanco no era Isabel, sino Carmen. ¿Quién es realmente Carmen Ruiz? La mujer detrás del ascenso meteórico en Empresas Montero. El contenido era venenoso. El artículo sugería que Carmen había usado su relación con Isabel y Alejandro para escalar posiciones. También mencionaba información personal sobre su familia, su pasado profesional y detalles sacados fuera de contexto para insinuar que su ascenso no se debía solo a su talento. Cuando Carmen leyó el artículo en su oficina, su expresión se oscureció. Pero en lugar de quebrarse, cerró la tablet con un gesto calculado y se puso de pie. Ese malnacido. Isabel entró en su oficina justo en ese momento. ¿Ya lo viste? Carmen la miró con los ojos llenos de furia. Esto no es solo un ataque a mí, es un ataque a ti a través de mí. Isabel asintió. Lo sé. Carmen cruzó los brazos. ¿Cuál es el plan? Isabel sonrió con frialdad.
Ernesto quiere jugar sucio. Entonces hagámosle saber que estamos listas para el juego. Una ceja. Carmen arqueó. Eso significa... Isabel tomó su teléfono y marcó un número. Eso significa que es hora de darle un golpe donde más le duele. Carmen la observó con una mezcla de asombro y admiración, porque si algo había quedado claro en las últimas semanas, era esto. Isabel Montero ya no era la mujer que huía de los problemas. Era la mujer que los enfrentaba. Y Ernesto Valdés estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. El teléfono de Ernesto Valdés vibró en su bolsillo mientras revisaba documentos en su despacho privado. Cuando lo sacó y vio el número en la pantalla, frunció el ceño. «¿Qué pasa?», respondió con impaciencia. Del otro lado de la línea, una voz masculina sonó tensa. «Tenemos un problema». Ernesto apretó la mandíbula. «¿Cuál?». Isabel Montero no cayó en la trampa. Por primera vez en semanas, el miedo real se reflejó en los ojos de Ernesto. «Explícate». La voz al otro lado titubeó. «Contrató a un equipo de auditoría externa. Han revisado los contratos, su contratación y todo está en orden. No hay nada que la implique en irregularidades». Ernesto sintió que su control se desmoronaba. «Entonces cambiaremos de blanco». «No podemos». «¿Por qué no?». El hombre al otro lado de la línea tragó saliva. «Porque Isabel ya nos atacó primero». Un escalofrío recorrió la espalda de Ernesto. «¿Qué demonios significa eso?». «Abre las noticias». Ernesto tomó su tablet y se quedó helado con lo que vio en la pantalla. «Corrupción en Empresas Montero. Se revelan desvíos de fondos ligados a Ernesto Valdés. Investigación apunta a transferencias sospechosas aprobadas por el ex vicepresidente de operaciones. ¿El fin de la era Valdés? Nuevas pruebas indican abuso de poder y conflictos de interés». Ernesto sintió que su garganta se secaba. ¿Cómo consiguieron esto? El hombre del otro lado vaciló antes de responder. «Carmen Ruiz. El golpe maestro de Carmen e Isabel». Mientras Ernesto leía su propia sentencia de muerte en los medios, en Empresas Montero, Isabel y Carmen observaban los informes con calma. «Sabía que Ernesto intentaría destruirme», dijo Isabel con serenidad. «Así que decidí jugar una partida diferente». Carmen sonrió. «Le dimos suficiente cuerda para que se ahorcara solo». Alejandro, sentado en su escritorio, cruzó los brazos. Y lo hizo. La investigación sobre Ernesto había sido ejecutada con precisión quirúrgica. Cada transacción sospechosa, cada contrato fraudulento, cada acuerdo encubierto, todo había sido analizado y documentado. Y ahora el mundo lo sabía. Alejandro miró a Isabel con una leve sonrisa. «Lo acabaste». Ella se encogió de hombros. «Él se acabó solo». Carmen exhaló con satisfacción. «Lo único que hicimos fue asegurarnos de que la verdad saliera a la luz». Pero Isabel sabía que esto aún no había terminado. Ernesto no se rendiría sin luchar. El último intento de Ernesto. Esa misma tarde, cuando Isabel estaba en su oficina revisando documentos, su secretaria la interrumpió. «Señorita Montero, hay alguien en la recepción que insiste en verla». Isabel levantó la vista de su computadora. «¿Quién es?». Hubo una pausa. «Ernesto Valdés». La sorpresa fue inmediata. Carmen, que estaba sentada en un sillón cerca de la ventana, se tensó de inmediato. «No pensarás verlo, ¿verdad?». Isabel sonrió con calma. «Claro que sí». Carmen la miró como si estuviera loca. «Isabel, es peligroso. Está acorralado». Isabel se puso de pie y tomó su saco. «Por eso precisamente quiero verlo». Carmen la siguió con la mirada. «Solo prométeme que no harás nada imprudente». Isabel sonrió con un destello de frialdad en los ojos. «¿Cuándo he sido imprudente?». Carmen bufó. «¿Hace cuánto tienes espejo en casa?». Pero Isabel ya había salido de la oficina. El enfrentamiento final. Cuando Isabel llegó a la sala de reuniones donde Ernesto la esperaba, encontró a un hombre que no se parecía en nada al calculador empresario que había sido su enemigo durante meses. Su traje estaba desarreglado, su expresión tensa,
por la falta de sueño, oscuro, se veía derrotado. Pero Isabel sabía que los hombres como Ernesto nunca aceptaban la derrota fácilmente. Se cruzó de brazos y lo miró con indiferencia. ¿A qué debo el honor? Ernesto la observó con una mezcla de rabia y admiración. Siempre supe que eras inteligente, Isabel. Ella no respondió. Él apoyó las manos en la mesa y habló con voz grave. Pero cometiste un error. Isabel arqueó una ceja. ¿Ah, sí? Ilumíname. Ernesto entrecerró los ojos. Me quitaste mi posición, expusiste, me destruiste mi reputación. Isabel mantuvo su expresión neutra. No, tú lo hiciste. Ernesto golpeó la mesa con furia. Eres igual que tu hermano. Alejandro siempre ha sido despiadado y tú lo superaste. Isabel sonrió con frialdad. ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Que no soportas haber perdido contra una mujer? Ernesto apretó la mandíbula. Voy a hundirte, Isabel. Ella inclinó la cabeza con calma. ¿Cómo? ¿Desde el fondo del abismo en el que te encuentras? Demoledor. El silencio fue... Ernesto respiró hondo. Me iré, pero ten algo claro. En este mundo, la gente como tú no sobrevive por mucho tiempo. Isabel sostuvo su mirada sin parpadear. Entonces quédate cerca y observa. Ernesto la miró por un largo momento. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala. Isabel sintió una extraña sensación en el pecho. No satisfacción, no alivio, solo certeza. La guerra había terminado y ella había ganado. El futuro de Empresas Montero. Marcaron una nueva era en Empresas Montero. Isabel consolidó su liderazgo como directora de innovación. Carmen fortaleció la empresa en mercados internacionales. Alejandro modernizó la estructura corporativa y eliminó por completo las influencias corruptas. Ernesto Valdés desapareció del mundo empresarial. Algunos decían que se había exiliado en el extranjero. Otros aseguraban que intentaba recuperarse en el anonimato. Pero lo cierto era que nadie en Empresas Montero lo extrañaba. Una mañana Isabel recibió un mensaje en su teléfono. Era de Alejandro. Desayuno en mi oficina, 8 a.m. Celebremos que seguimos de pie. Isabel sonrió y respondió, nos vemos allí. Se levantó, se arregló el saco y se miró en el espejo. Las cicatrices en su rostro seguían allí, pero ya no importaban, porque nunca habían sido una señal de debilidad. Eran las marcas de una guerra ganada, y con esa certeza salió a enfrentar un nuevo día. ¿Se te gustó esta historia y quieres más contenido como este? No olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué harías tú en el lugar de Isabel? Te leemos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia de Historias Reales.